¿eh? O sea, la idea es obviamente que sea consultas, se pueden hacer estas consultas ya durante la presentación, de No, no, manera no, que, no, no estoy diciendo que al final, pero para que sepan que tienen los micrófonos disponibles. Eso. ¿no? O sea, el chat se pueden hacer consultas en cualquier momento y al final de la presentación podemos recolectar todas las preguntas que emergieron a lo largo de la presentación. Sí, eso. Sí, estamos atentos a la presentación de Patricio y quizás si después hay tiempo, al final podemos hacer un foro entre todos los participantes o presentadores. Sí, dejo la palabra al Patricio. Bien, hola, buenas tardes. Se ven las diapositivas, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Bien, bueno, primero, digamos, agradecer al comité organizador, a Stephanie, Rodrigo, y bueno, lo que yo voy a presentar, en realidad, bueno, viene siendo parte de una serie de trabajos más bien de corte sumamente aplicado, por decirlo de algún modo, que yo estoy llevando a cabo desde ya hace un buen tiempo, con gente del Centro de Biotecnología, un centro basal que está, digamos, albergado principalmente en la Universidad de Chile, y también, bueno, quiero pasar el aviso que a partir de la coyuntura del COVID-19, estamos junto con otras personas del área de la salud, de estadística, de ciencia de la computación, estamos creando un centro epidemiológico para estudiar problemas como como el COVID u otros, digamos, para el futuro tener esta interacción interdisciplinaria entre matemática, estadística, ciencias de la salud, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que voy a presentar aquí, como les digo, es parte de los proyectos aplicados que ya estoy llevando a cabo desde hace un buen tiempo, y se trata particularmente sobre la optimización eficiente de parámetros de lo que llamamos tasa de respiración acoplada con propiedades de transporte en modelos de balance de masa para sistemas MAP. ¿Ya? Lo simplifiqué de esa manera el título. Bueno, vamos a ver básicamente de qué se trata el problema, primero que todo. El objetivo general de todos los trabajos aplicados que yo he venido desarrollando para sistemas biológicos complejos en general, trata de aplicar un enfoque híbrido, que es un término que acuñamos con colaboradores el 2015, que es básicamente, bueno, un término que se refiere a una metodología que mezcla de manera holística la modelación matemática junto al diseño experimental, lo cual yo estoy convencido que se requiere para poder estudiar mejor un sistema estudiado, ¿ya? Y particularmente desarrollar un modelo matemático y ajustarlo a datos experimentales, ¿ya? Para comprender determinados fenómenos, ¿ya? Particularmente he implementado el enfoque híbrido, obteniendo resultados interesantes desde mi punto de vista en cancerología o oncología matemática, podríamos decir, en todos estos artículos, en colaboración con investigadores franceses y del Centro de Biotecnología. El trabajo que les voy a mostrar ahora, que trata de un sistema MAP, ya voy a definir de lo que se trata específicamente, en colaboración con un colega del área de Ingeniería de Alimentos, Guillermo Vadillo, y algunos colegas italianos, y para el COVID-19, que ahí va a haber una referencia, cuando les muestre la referencia, bueno, ahí van a poder acceder si quieren. Este es un preprint que está en mi ResearchGate también, que pronostica la segunda ola del COVID, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué es lo que buscamos particularmente para un sistema MAP? ¿Qué es lo que es un sistema MAP de partida? Entonces, lo que buscamos es desarrollar una metodología de optimización eficiente para poder optimizar los parámetros de la tasa de respiración de productos frescos envasados bajo tecnología de empaque de atmósfera modificada. Eso significa MAP en inglés. Sistema, o sea, es la tecnología bajo la cual uno modifica la atmósfera de un producto fresco cuando uno lo envasa de manera tal de reducir la tasa de respiración. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos hacer que el producto fresco, digamos, absorba menos oxígeno, eso va a aumentar su vida útil. Entonces, esa es la motivación de la tecnología MAP. Es muy aplicada en toda la tecnología de envasado de alimentos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la principal novedad que hicimos en este trabajo? Fue que
comúnmente, ¿qué hacen los ingenieros para poder obtener los parámetros de diseño de la tecnología MAP? Ellos no acoplan, que es lo que nosotros sí hacemos, nosotros acoplamos la tasa de respiración a las propiedades de transporte del material de la película que hace el empaque, y el acoplamiento se formula como un modelo de balance de masa que describe el intercambio de los gases entre el producto envasado y la atmósfera. Que hacen la mayoría de los ingenieros, digamos, que trabajan en el diseño tecnológico, simplemente consideran desacopladamente estos dos fenómenos, la tasa de respiración, con el transporte de los gases entre el producto y la atmósfera, digamos. ¿Ya? Entonces, este es uno de los pocos trabajos que sí lo lleva a cabo, este proceso, digamos, que sí lo considera. ¿Ya? Entonces, los resultados destacados que obtuvimos, los resultados ya publicados, les voy a dar en la referencia específica. Se trata, bueno, hemos logrado la metodología que queríamos para poder obtener la optimización de parámetros de la tasa de respiración en balances de masa para el sistema MAP, y lo implementamos particularmente a partir de datos obtenidos para uvas de mesa blancas almacenadas en un sistema MAP, utilizando dos tipos de película, dos tipos de film de empaque, digamos, y tres modelos de balance de masa que tuvimos que adaptar, que se denominan, ya vamos a entrar en detalle de eso, se denominan modelo exponencial, y la cinética, que es conocida para la reacción enzimática, pero que se aplica aquí también, la cinética de Michaelis-Menten con inhibición competitiva, que se llama, y no competitiva del CO2, del dióxido de carbono. ¿Ya? Bueno, los resultados, en este caso específico para los datos que disponíamos, muestran que el modelo exponencial es el que mejor se ajusta a los datos. ¿Ya? Entonces, la parte experimental es la siguiente. Primero, dos muestras en triplicado. Los experimentos se hacen en triplicado para poder minimizar los errores sistemáticos. ¿Ah? Se hicieron dos muestras en triplicado de uvas de mesa blancas de aproximadamente 125 gramos cada una, y se colocaron, bueno, en 6 contenedores de polipropileno de 1000 centímetros cúbicos, ¿ya? Y 1 milímetro de espesor para poder evitar la transferencia de masa. ¿Ya? Y el volumen de espacio de cabeza, ¿qué es lo que es espacio de cabeza? Bueno, el volumen del espacio de cabeza, el volumen que es la diferencia entre el volumen total del contenedor menos el volumen de la muestra. ¿Ya? Ya les voy a mostrar en un esquema lo que es exactamente. Y eso se promedia en las 3 repeticiones, y de esa manera se obtiene ese parámetro, ¿ya? Que es un parámetro físico del problema que está prefijado. ¿Ya? Los 6 contenedores que corresponden a las 3 muestras en triplicado, ¿cierto? Se sellaron térmicamente en la parte superior con 2 películas específicas de empaque, dejando una superficie de intercambio de ese tamaño, 4 por 10 elevado a menos 2 metros cuadrados, para el intercambio de los gases. Y la composición de gases se analizó en el espacio de cabeza diariamente, o sea, se midió diariamente por un periodo de 10 días con un cierto equipo que ahí está descrita la marca, y eso corresponde a una cierta especificación técnica. Pero básicamente, digamos, es una máquina que mide la composición del gas o el intercambio de gas al interior del paquete, ¿ya? Del contenedor. Entonces, los dos tipos de películas con los que se sellaron las uvas con lo que se sellaron los contenedores son, bueno, esa es la nomenclatura específica de la película, pero básicamente se trata de una película formada de 100% por poliéster y con un espesor de 25 micrómetros, o sea, 25 milésimas de milímetro de espesor, caracterizada por una barrera alta de oxígeno, es decir que, o una permeabilidad baja, es decir que deja pasar muy poquito oxígeno, ¿ya? Y que fue adquirida en esa empresa italiana, ¿ya? Y la otra película, que tiene esta nomenclatura, es una película de copolímero de polipropileno, un plástico, ¿cierto? Con un espesor de 35 micrómetros, 35 milésimas de milímetro, caracterizada por una barrera mediana o media de oxígeno, es decir, que deja traspasar un poco más oxígeno que la anterior, o sea que tiene una permeabilidad media, y que se obtuvo en esta empresa, ¿ya? Italiana. Entonces, la siguiente figura muestra la sección transversal bidimensional de uno de los contenedores, y donde el criterio de empaque seleccionado fue un MAP pasivo, vale decir que uno lo empaca el sistema y lo deja evolucionar para llegar al estado estacionario, de manera tal de prolongar la vida útil del producto, ¿ya? Entonces, este es el esquema. Aquí están estos circulitos verdes, son la uva, ¿cierto? De mesa blanca. Entonces, estos son digamos, el contenedor que está sellado en los dos lados y en la parte inferior,
Y aquí está el film de empaque, aquí arriba, que producen el intercambio entre el producto y la atmósfera. Y todo el espacio restante entre el film y la fruta se denomina espacio de cabeza, ¿ya? Y es allí donde se produce el transporte de los dos gases, del oxígeno que absorbe la fruta para poder seguir viviendo, digámoslo así, y del dióxido de carbono que intercambia, ¿ya? Entonces, aquí se produce el transporte, pero el intercambio es a través del film, ¿no es cierto? Después, sobre el film está la atmósfera, ¿ya? Entonces, de eso se trata el problema físico. Y el espesor, bueno, ese es el film que en el fondo, ahí está el ambiente exterior, ¿cierto? El espacio de cabeza, y el film es algo sumamente delgadito, ¿ya? Con esas dos especificaciones que dijimos antes, ¿ya? Entonces, matemáticamente, bueno, aquí viene la parte que nos incumbe más a nosotros, ¿cierto? Matemáticamente, en el modelo de balance de masa, más simple, en el sentido que desprecia la difusión de masa y energía, la masa que en el fondo corresponde a los gases, a las concentraciones de gases, oxígeno y dióxido de carbono, o su intercambio, y la temperatura. O sea, si uno desprecia la difusión, porque ahí, como les mostré, naturalmente va a ocurrir una difusión de los gases y de la temperatura. Si uno desprecia esos fenómenos, uno obtiene el siguiente balance de masa, que se representa por un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿cierto? Que es las variaciones de las concentraciones de oxígeno y de CO2 al interior del contenedor, que es, bueno, es un balance que incluye varios parámetros, que son donde, bueno, en realidad las variables son, como ya les dije, las concentraciones de los dos gases, y variables muy importantes son las tasas de respiración, aquí en color café, las tasas de respiración, ¿qué es lo que son las tasas de respiración? Describen básicamente cómo respira el producto, o sea, cómo absorbe oxígeno y cómo bota al ambiente el CO2, básicamente, ¿cierto? Y depende de los siguientes parámetros, que de la superficie a través del cual pasa el intercambio, S, la permeabilidad del oxígeno a través del film y del dióxido de carbono a través del film, el L, que es el espesor del film. Esta es la presión de oxígeno exterior, que es 21% en la atmósfera. Esta es la presión de oxígeno del CO2, que es un número mucho más chico, no me acuerdo exactamente cuál, pero la presión de oxígeno exterior es 21%. ¿Ya? El R es la constante universal de gases. T es la temperatura a la cual se selló el producto, que me he olvidado decir que la temperatura a la que se selló el producto es 283 Kelvin, perdón, adelante, 283 Kelvin, que es algo así como 10 grados Celsius, ¿ya? Pero se mide en Kelvin acá. Y el volumen del espacio de cabeza es el B. Y M es la masa del producto, ¿ya? Y como les decía, las variables son las concentraciones en moles, ¿cierto? En color azul, y en color café la tasa de respiración, que describen cómo respira el producto, ¿vale? Eso es, sin considerar difusión ni de gases ni de temperatura, ¿ya? Considerando que la temperatura en realidad permaneció constante, ¿vale? Entonces los parámetros físicos del balance de masa se determinaron experimentalmente, salvo por estas constantes universales, digamos así, que es la presión exterior de oxígeno, que es 21%, la presión exterior de CO2, y el R, que es la constante universal de gases, que están en muchas literaturas, digamos, están dados por estos valores y unidades. La superficie, por ejemplo, por la cual fluye el oxígeno y el dióxido de carbono, el volumen del espacio cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y los parámetros físicos que corresponden a las propiedades de transporte a la propiedades de transporte y el espesor de cada film están dados en la tabla siguiente, que se determinan a partir de las especificaciones técnicas de cada film, que es el espesor del film. El espesor del film tipo 1 es 2,5 por 10 a menos 5 metros, el otro es 3,5 por 10 a menos 5, pero tienen muy diferentes permeabilidades, ¿ya? Entonces el film de tipo 1 es menos permeable, o lo que significa que deja pasar menos oxígeno, entonces tiene una permeabilidad muy baja, 6,9 por 10 a menos 11 para el oxígeno, y 7,67 por 10 a menos 10 para el dióxido de carbono. En cambio, el otro film tiene una permeabilidad media, que es un orden de magnitud mayor que la del film 1, se fijan, más o menos, 1 o 2 órdenes de magnitud, ¿ya? Entonces es de permeabilidad media, ¿vale? Eso influye en la vida útil del producto, la conservación del producto. Entonces, bueno, uno tiene que especificar las tasas de respiración para obtener un modelo específico, ¿ya? Entonces uno tiene que especificar esa tasa de respiración, por ejemplo, un modelo que adaptamos de una referencia del NUMID, uno
de los investigadores conocidos en el área de ingeniería de alimentos, corresponde a este modelo que da cuenta de que, bueno, en el fondo, primero les voy a explicar los parámetros, un modelo de tipo exponencial, como pueden ver, les voy a explicar cuáles son los parámetros. Uno reúne los parámetros en un vector teta, lo llamé yo, que corresponde a los parámetros A1, A2 y K. Son 3 parámetros positivos, ¿cierto? Donde el A1 es la máxima tasa de consumo del oxígeno. O sea, en el fondo, si usted, cierta exponencial valiera 1, digamos, entonces el A1 es la máxima tasa de concentración de oxígeno. El A2 es el factor de inhibición del CO2 que hay dentro de la exponencial. Y este K es la tasa de respiración, es el cociente entre las dos tasas de respiración, del oxígeno y del CO2, ¿se fijan? Entonces, bueno, esto es lo que, bueno, este modelo da cuenta que en el fondo que a mayores concentraciones de CO2, menor va a ser la tasa de respiración del oxígeno. O sea, mientras más CO2 dentro del espacio cabeza, digamos, menor va a ser la respiración del oxígeno, la respiración del producto. ¿Se fijan? Y eso va a permitir aumentar la vida útil. En el fondo, esto da cuenta del balance de los dos, acoplándolo en el modelo de balance de masa general anterior, que está dado aquí por la ecuación 1A y 1B, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los otros modelos? Los otros modelos son la cinética de tipo Michaelis-Menten, ¿ah? Como les dije, provienen de las reacciones enzimáticas, pero aquí se aplican en este caso también, bueno, para muchos procesos químicos en realidad, de reacciones químicas, y que dice qué tipo de cinéticas representan la relación entre el CO2 y el oxígeno, en este caso la inhibición competitiva y no competitiva, denotada por MMC y MMU respectivamente, del CO2 en relación al oxígeno. Entonces, en el primer caso, la reacción de inhibición competitiva se refiere a que la máxima tasa de oxígeno está influenciada por altas concentraciones de CO2. ¿Ya? Bueno, esta es la respiración del oxígeno, es una cinética de tipo Michaelis-Menten, ¿cierto? Una función que en el fondo, digamos, a concentraciones de oxígeno baja es relativamente lineal, y a concentraciones altas llega a un cierto valor límite, dado por el Bmax, ¿cierto? Y la respiración del CO2 corresponde a esta fórmula que está acá, que en el fondo lo que dice es que a altas concentraciones de CO2, este denominador se hace grande, bueno, alto relativo a ese valor K sub C, a ese parámetro K sub C. Entonces, esto se hace grande y de modo que eso produce una disminución de la respiración del oxígeno. Entonces, por eso se llama, digamos, inhibición competitiva, ¿ya? Del oxígeno por parte del CO2. ¿Ya? Y mientras que la inhibición no competitiva, aquí está dado por este término, donde la diferencia entre los dos, si se fijan, la diferencia entre los términos es que están intercambiados el K sub M, perdón, está intercambiado K sub M con el NO2, ¿se fijan? ¿Y eso qué produce? Es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque no importa qué tan grande sea el NCO2 relativo al valor del parámetro KU, si es, digamos, a mayor concentración de CO2, menor va a ser la de oxígeno, y por lo tanto, el producto entre las dos variables va, digamos, a ser amortiguado en el fondo. Entonces, esta es la inhibición no competitiva, porque en el fondo, no importa qué tan grande sea el CO2, como el O2 va a ser muy pequeño, se van a contrarrestar la una con la otra. En cambio, acá es competitiva porque aquí, a valores grandes del CO2, no se contrarresta aquí, porque esta es una constante, el caso de entonces aquí no se contrarresta y simplemente produce una disminución que se dice competitiva del oxígeno. ¿Se fijan? Esa es la diferencia entre los dos modelos, competitivo y no competitivo, ¿ya? Y los parámetros, bueno, siempre son 3 parámetros. Los parámetros, el Bmax denota la tasa de consumo máxima de oxígeno, el Km es la concentración a la cual el oxígeno digamos, la concentración de oxígeno, digamos, a la cual la tasa de reacción es la mitad, porque si ustedes reemplazan acá, ¿se fijan? Reemplazan acá la concentración de oxígeno igual a K sub M, se obtiene que la tasa de respiración es exactamente Bmax partido por 2. Entonces se obtiene la mitad de Bmax para NO2 igual a K sub M, ¿ya? Entonces ese es el parámetro K sub M, y K sub C y K sub U son ciertos parámetros, ¿cierto?, que designan la constante de inhibición competitiva y no competitiva del CO2, que en el fondo miden qué tan grande tiene que ser la concentración de CO2, qué tan grande con respecto a ese parámetro K sub U o al parámetro K sub C respectivamente. ¿Se fijan? Y eso va a depender de todo el acoplamiento del film, etc. ¿Ya?
Bueno, ahora Delnoville, que fue el autor que propone este tipo de modelo exponencial, dice que, bueno, este modelo, yo digo es una especie de linealización porque no es exacto, una especie de, el modelo exponencial es una especie de linealización del modelo de Michaelis-Menten, donde, ¿cierto? Si uno toma esta fórmula de aquí y la linealiza en la concentración de oxígeno, llega a que el R a la tasa de respiración es una constante por la concentración de oxígeno, ¿cierto? Pero Delnoville dice, ahora esa constante en realidad no es constante, sino que lo voy a suponer que es de esta forma de tipo exponencial, y ese es el modelo exponencial que considera Delnoville, más o menos. Nosotros hicimos una variación, ¿ya? Y eso, bueno, considera una variación, una inhibición competitiva de la tasa de respiración de oxígeno. ¿Por qué? Porque a mayores concentraciones de CO2, este exponencial es más cercana a cero, dependiendo del valor del parámetro A2, ¿cierto? Y eso va a hacer disminuir la respiración del oxígeno. Entonces, la respiración decrece cuando la concentración de CO2 crece. Y bueno, por supuesto, las tasas de respiración dependen de sus respectivos parámetros. Si yo especifico una cierta fórmula u otra, va a depender de su vector de parámetros, que en estos tres modelos que yo considero son tres. Podrían ser más, eventualmente. ¿Ya? En general, entonces, los modelos anteriores se pueden escribir como un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, de esta forma, los tres modelos, o cualquiera en realidad, ¿cierto? Que depende del parámetro θ, ¿cierto? Y depende de U en el color azul, que es la variable de estado que representa las dos concentraciones. El U está definido entre un tiempo inicial y un tiempo final, donde, digamos, el tiempo inicial, donde se determinan las primeras mediciones empíricas del problema. El TSUF es el tiempo final, o puede ser el último tiempo del experimento, o puede ser el tiempo suficiente para que se haya dejado un tiempo para llegar al estado estacionario del problema. Y bueno, esto es la condición inicial, el estado inicial o la primera medición, si usted quiere. Bueno, y F es el lado derecho, ¿no es cierto? Que corresponde a los dos, en el fondo usted se dan cuenta, el F corresponde a este lado derecho vectorial, ¿no es cierto? Si ustedes reemplazan los R, se obtienen los modelos respectivos, ¿cierto? Pero los R dependen de θ, en el fondo, entonces la dependencia se puede escribir de esta manera, ¿cierto? Entonces, ahora, bueno, ¿cuál es el problema digamos que resolvimos? El problema inverso de estimación de parámetros es el siguiente, porque aquí queremos ajustar, digamos, los parámetros de los modelos a través de la optimización de los parámetros de la tasa de respiración a los datos experimentales. Entonces, el problema es, dados los datos experimentales, en este caso de la uva, ¿cierto?, que miden el vector de estado de las dos concentraciones, en algunos instantes de tiempo medido en horas, la idea es identificar el vector de parámetros T de RT, en este caso, tal que el modelo vectorial ajuste los datos en el sentido de los mínimos cuadrados, y específicamente uno tiene que minimizar esta suma de cuadrados, ¿cierto? Donde aquí la dependencia, los dos conjuntos de datos para los dos films los denotamos como θj, y el subíndice I denota la suma denota los instantes de tiempo donde se midieron las mediciones, desde el día 1 hasta el día I, digamos. ¿Cierto? Y se minimiza esto de acá, donde, por supuesto, esta diferencia corresponde, o sea, la función objetivo en general corresponde a la suma de los cuadrados de los residuos que están dados por la diferencia entre las concentraciones experimentales menos las concentraciones teóricas que se obtienen al resolver el modelo, o sea, al resolver el problema directo, ¿cierto? En el fondo, en el instante I y en el vector θj, que depende de cada uno de los dos conjuntos de datos. Para el film 1 j igual 1 y para el film 2 j igual 2, ¿cierto? Eso, tal cual. ¿Vale? Y, bueno, el algoritmo que se usó para poder minimizar la función de mínimo cuadrado es el algoritmo de mínimo cuadrado no lineal, que se implementa más por esta función, la least square non linear, ¿cierto? Que es lo que implementa ese algoritmo Task Region Reflective, y el estimador de mínimo cuadrado se designa por θ gorro j, que se denomina estimador de mínimo cuadrado no lineal, o LSE no lineal por la sigla en inglés, ¿cierto? Y una vez calculado el estimador de mínimo cuadrado no lineales para cada conjunto de datos y para cada modelo, se calculan algunas métricas que dan cuenta de la convergencia del algoritmo, y además se comparan los rendimientos de ajuste de cada modelo para poder compararlo entre sí con criterios de bondad de ajuste, y finalmente se calcula el error estándar usando
usando cierta cantidad que vamos a ver para determinar la incertidumbre de los parámetros estimados. Particularmente, bueno, para medir los criterios para medir la convergencia se usa el cambio relativo en la suma de cuadrados. También, no lo escribí aquí, o sea, digamos, entre dos iteraciones sucesivas, pero también se puede medir la norma del tamaño de paso, la norma de teta menos teta acá, entre dos iteraciones sucesivas, o sea, la distancia entre dos conjuntos de parámetros sucesivas, más, bueno, el gradiente, que tiene que ser cercano a cero como criterio de optimalidad, y el número de iteraciones. O sea, si itero mucho, quiere decir que no estoy partiendo del buen punto de partida, ¿cierto? Todo esto, digamos, técnicas de optimización dependen mucho del vector inicial de partida, ¿no es cierto? Por lo general. Y los criterios de bondad de ajuste, que son la varianza explicada por el modelo, o sea, la función que se calcula dividido por el número de datos, la raíz del error cuadrático medio, que es algo así como la raíz cuadrada de esto, pero se divide por i menos 3 porque son 3 parámetros estimados, entonces esto es la insesgada, digamos, y raíz cuadrada. Eso es la raíz del error cuadrático medio. Y el R cuadrado, que mide qué tan bueno es el modelo con respecto a si tomáramos como modelo los promedios de los datos. ¿Ya? Entonces, el R cuadrado tiene que ser cercano a 1 para que el modelo sea bueno, en el fondo. ¿Ah? La varianza cercana a 0, el error, la raíz del error cuadrático medio cercano a 0, etc. Y para poder determinar la incertidumbre de los parámetros, uno calcula una matriz que se llama la matriz de información de Fisher, creo, ¿ya? O, bueno, en el fondo la matriz de covarianza, que se calcula como la varianza insesgada, digamos, multiplicado por la inversa de una cierta matriz, ¿cierto? Donde, bueno, esta matriz de aquí se denomina la matriz de sensibilidad, que mide qué tan sensible son las variables de estado con respecto a los parámetros, o sea, las derivadas de las variables respecto a los parámetros evaluados en la solución óptima y el conjunto de datos. O sea, mire qué tan sensible, qué tanto cambia la solución respecto a los parámetros. Entonces, uno construye esta matriz y tiene que invertirla. Bueno, ese es el punto. No siempre es invertible, ojo. Pero eso sí se cumple. Esto es una propiedad que es asintótica. Cuando los datos tienen distribución normal o cuando uno tiene suficiente cantidad de datos, sí se puede hacer esta inversión. ¿Ya? Los errores estándar se calculan de esta manera, como la raíz cuadrada de la diagonal de la matriz anterior. Y los errores estándar normalizados, que es lo que yo calculé finalmente, es el error estándar dividido por el valor de cada parámetro y multiplicado por siempre que sea en porcentaje. Entonces, esto indica, la gracia que tiene es que le elimina las unidades y dice un porcentaje que mide directamente qué tan confiable es la estimación del parámetro o con qué tanto error se obtuvo el parámetro. ¿Vale? Básicamente es eso. ¿Ya? Bueno, estos son los resultados para el ajuste del modelo exponencial. Esto para el fin número 1. El ajuste se ve que es bastante bueno, ¿se fijan? La línea continua son las curvas, ¿cierto? Y los puntitos son los datos, ¿cierto? Se ve que es bastante bueno. Y para el fin 2 es bueno, pero un poco, o sea, el ajuste es mejor para el fin 1, ¿se fijan? Un poco mejor para el fin 1 que para el fin 2, pero es el modelo que ajusta mejor de todas maneras. Y las métricas son las siguientes. Las métricas, bueno, este es el vector de parámetros obtenido para el fin 1, para el modelo exponencial, ¿cierto? Y estos son los errores estándar normalizados. Si se fijan, ninguno supera aquí el 2%, esto está en porcentaje, y aquí para el film 2, ninguno de los errores estándar supera el 4%. O sea, todos los errores estándar del modelo exponencial para los datos que nosotros ajustamos, con respecto a lo cual ajustamos, digamos, son menores que 4% los errores estándar. O sea, súper bueno el ajuste. Y de hecho, el R cuadrado es muy cercano a 1 para ambos films, con una raíz del error cuadrático medio bastante pequeño, la varianza en concordancia bastante pequeña, el error, la función ajustada bastante pequeña, ¿cierto? Etcétera, con un gradiente bastante cercano a 0. ¿Ya? Y en esas iteraciones se calculó todo. ¿Ya? Y para los otros dos modelos, no mostré las figuras porque no son tan buenas, pero los ajustes son más malos. ¿Se fijan? Los errores estándar son incluso mayores que el 100%. ¿Se fijan? Y los errores cuadrados no son tan cercanos a 1. ¿Se fijan? Y los errores, la raíz del error cuadrático no es tan chico como el del modelo exponencial. Y lo mismo para el otro modelo. Bueno, eso sí, el modelo no competitivo es un poco mejor que el competitivo en R cuadrado, perdón, en R cuadrado.
pero los dos tienen errores bastante grandes, ¿se fijan? Y así. Y, bueno, finalmente, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, los resultados numéricos muestran que el modelo exponencial tiene las mejores métricas de convergencia, como ya vimos, con rendimiento de ajuste bastante bueno en cuanto a que la varianza y el error y la raíz del error cuadrático bastante pequeño, y el error cuadrado es muy, muy cercano a 1, y además sus errores estándar normalizados son en general muy pequeños, menores que 4%. Entonces, para este conjunto de datos, ese es el mejor modelo, o sea, la estimación de parámetros muy precisa, y lo cual es concordante con lo que muestran las figuras que mostramos, ¿ya? Y, bueno, como conclusión también la metodología es robusta, es relativamente fácil de implementar y aplicable a todo sistema, más, y creemos, bueno, que es útil para la comunidad de ingeniería que desarrolla esta tecnología, podría ser útil, y de acuerdo con los datos experimentales, lo que ya dije antes, el modelo exponencial es el que mejor se ajusta a los datos. Y bueno, lo otro es, la idea es seguir trabajando con esto y poder extender a modelos con difusión, lo cual traería mayor complejidad en la implementación, pero igual es factible y sería más realista el problema. Y aquí, bueno, hay una referencia, digamos, esta es la referencia completa del trabajo que les presenté, ¿ya? Bueno, y estos son trabajos donde implementé lo que llamamos el enfoque híbrido del cáncer, etcétera, pero esta es la primera referencia en la que presenté ahora. Bueno, estas son otras referencias del cáncer. Aquí es donde yo acuñé, digamos, en esta referencia junto con Aníbal, donde yo acuñé el término de enfoque híbrido. Aquí es donde implemento el enfoque híbrido para un trabajo donde se describe cuantitativamente la falla terapéutica a las terapias en el caso de un cáncer específico, ¿ya? Y aquí está, no se me corre muy rápido, aquí está el preprint sobre el COVID, donde también implementamos el enfoque híbrido, el modelo que predice la segunda ola en Chile, ¿ya? Y, bueno, estos son los trabajos específicos para la ingeniería de alimentos, digamos, donde esto es una revisión, el trabajo de Fonseca, este es el trabajo del Novil, donde saqué el modelo exponencial. Bueno, y este es un trabajo que implementa la parte espacial del modelamiento para el caso del cáncer, ¿ya? Bueno, eso es. Muchas gracias por el tiempo concedido a la charla. Sí, no, también muchas gracias. Obviamente. Hay un montón de consultas que se pueden hacer partiendo obviamente con distintas metodologías para abarcar la optimización. En mi caso también tiene una vinculación con agrónomos, también con el caso, en este caso particular, que tienen ver cuál es el efecto del riego al crecimiento de las plantas. ¿Ya? Es decir, en teoría se pueden ver en vez del CO2, que es ya conocido, no solamente cambiar el clima, sino también reflorecer la fauna. También hay varias alimentaciones, también el nitrógeno en el suelo. La consulta es cómo se puede ver este tema agronómico de manera más sistematizada posible, de manera, es decir, tengo también este concepto de hacer mediciones sistemáticas y no solamente experimentales, en el sentido que uno tiene su plantación, ¿ya? Y uno tiene un montón de variables del entorno, el nitrógeno en el suelo, CO2 en el aire, riego que viene, y se puede hacer una medición sistemática de todos estos componentes, ¿ya? Donde hay sensores instalados que lo miden, de manera que uno tiene un montón de datos que se insertan al modelo matemático, se procesa todo con un método de optimización para ver cómo se puede hacer el mejor ajuste. La consulta sería que has pensado ir en esa dirección, es decir, extender el experimento encajado a una serie más realista donde se hacen mediciones casi el experimento real, donde sistemáticamente se ven distintos y múltiples factores. Ya, bueno, en todo caso, cabe resaltar que este es un experimento real en todo caso. A ver, salí de compartir pantalla porque quería ver la pregunta un poco más. No, pero esto es un experimento real, en todo caso. Pero tú dices, en el contexto de agronomía, dices tú, ¿no? En general, ya, es decir, donde hay varios factores, por ejemplo, días del sol, luminosidad, temperaturas, con cualquier resultado. ¿Ya? Es decir, puede ser cualquier resultado de control. Si hay plantas, si se ve el crecimiento máximo, o son cosechas, como se secan, la secadura. En este caso, hay obviamente se puede hacer
cualquier tipo de modelo. Es decir, el modelo más, tiene que ser un modelo avanzado, es decir, en otros contextos se puede hacer ajuste lineal, ajuste por una función cuadrática, algo así. Siempre se puede generalizar el contexto, es decir, donde hay sensores que miden algo, hay plantaciones, crecimientos y hay modelos matemáticos y se conecta casi todo con todo. O sea, en mi caso estoy en un proyecto por iniciar con gente de agronomía que tiene esta idea, tiene su plantación y ahora mismo en su caso es el efecto del riego que quieren medir. No, o sea, pienso que este enfoque es totalmente generalizable toda vez que uno tenga un modelo matemático bien establecido. Bueno, en situaciones que donde sería más complejo sería si uno no tuviera un modelo establecido. Pero si tú tienes un modelo bien establecido, claro está que este enfoque, y tú tienes la posibilidad de hacer las mediciones, tienes una metodología experimental, tienes un laboratorio y personas que tienen la expertise necesaria de hacer esas mediciones. Por supuesto que tú puedes implementar este enfoque totalmente, pues, claro. Siempre que haya modelos más o menos bien establecidos. Si no, ahí yo pienso que habría que aplicar otro tipo de análisis de datos como bueno, inteligencia artificial y otras cosas que están bien de moda, ¿cierto? Que es cuando uno no tiene un modelo preestablecido, ¿no? Pero aquí, digamos, en este caso, si había un modelo preestablecido, por lo tanto, uno, teniendo los datos, uno puede tratar de implementarlo, de hacer el ajuste directamente. Ahora, lo que sí, ¿cuál es la limitación también? De que, claro, aquí ¿cuál es el modelo preciso? Aquí probamos solo 3 como para ver que la metodología funcionara, pero en realidad hay otros modelos. Entonces uno podría tratar de dilucidar cuál es el modelo, o sea, uno podría tratar de expandir la cantidad de modelos, digamos así. Pero yo pienso que es totalmente aplicable a esa área que tú dices. Totalmente aplicable. Siempre que haya modelos bien establecidos, ese es el punto, tal cual. Digamos, el mismo enfoque. No, eso es una consulta complementaria. Mencionaste ya inteligencia artificial, ya hay casi la pelea clásica que aplica un modelo matemático específico o un poquito más general y todas las redes neuronales, la inteligencia artificial resuelve todo. Es decir, es una consulta que también tengo por mi parte. Es decir, si nuestra metodología matemática clásica es, tenemos la ecuación diferencial y el tema problema inverso que busca un mínimo. Pero entre medio hay estos otros conceptos alternativos, aprendizaje de máquina, inteligencia artificial, que en el fondo también tienen el objetivo minimizar una función de costo, solamente tienen otra denominación de una otra manera. Es decir, en tu caso, utilizaste un solo método ya preestablecido en MATLAB. La consulta sería si vale la pena ver un poquito más en estas otras metodologías, aprendizaje de máquina, hay algo de posibilidad, el potencial, a donde hay que irse, o es justo una otra cosa que no hay que meterse. Es la consulta. Si nosotros como comunidad de matemática aplicada debemos abrirnos a esta otra comunidad, o decimos que nosotros mismos tenemos nuestras propias tareas y no nos interesa qué hacen los demás. Pero la consulta es cuál es la interfaz. No, yo estoy convencido que estas técnicas son súper buenas desde el punto de vista que, primero, porque, a ver, el trabajo que presenté, primero que todo, es más bien interdisciplinario, ¿cierto? Donde hay una componente experimental, hay una componente de modelación matemática, etcétera. Y, bueno, de métodos numéricos, qué sé yo. Entonces, esto es un enfoque interdisciplinario, que es lo mismo que yo quiero hacer con gente también del área de la salud, del área de computación, de estadística, para poder comprender fenómenos o problemas de salud pública en Ñuble. Entonces, ¿por qué creo yo que es importante? Porque es importante integrar varias ciencias, porque así uno puede comprender mejor los fenómenos. Y de eso se trata justamente esto que yo llamo enfoque híbrido, que yo lo acuñé aquí, digamos, en esta referencia del 2015. Bueno, aquí yo lo traté para el tema del cáncer, pero en realidad el enfoque híbrido es un concepto general, que es cómo tú, con la modelación matemática y un diseño o una metodología experimental, cómo las puedes acoplar armoniosamente para llegar a una mejor comprensión de tu sistema. Y efectivamente, en ese caso, según mi visión, cuando no hay modelos matemáticos que provienen de los primeros principios tan establecidos como como en el caso de acá, que tú tienes un balance de masa, si tú no tienes a priori un modelo
como ese, desconoce los principios que hay detrás. Entonces, allí, en ese caso, en mi opinión, la inteligencia artificial u otras técnicas como esa valen la pena para poder extraer un cierto patrón a partir de los datos. Entonces, no es que nosotros no nos tengamos que ocupar, sino que, bueno, a mí me gustaría poder ocuparme, pero en realidad no es necesariamente mi expertise. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es integrarse en otros equipos con gente. Esto de la inteligencia artificial o de la ciencia de datos es más ingenieril, combina, por supuesto que combina modelación matemática, pero lo combina con ciencias de la computación, lo combina con otras áreas de ingeniería también. Entonces, como que de alguna manera uno tiene que poder tener la disposición, esa es mi visión, uno tiene que tener la disposición de integrarse con otras áreas para poder abarcar, para poder estudiar de una manera más interdisciplinaria los fenómenos, que yo estoy convencido que la única forma de lograr mejor comprensión de los fenómenos es de esa manera. Entonces, uno tiene que estar abierto, creo yo, a poder estudiar fenómenos que no necesariamente son del área de uno, ¿cierto? Y con enfoques que uno no necesariamente domina. Entonces, ahí lo que yo considero que es clave es poder colaborar con otros científicos de otra área. Aunque sea complicado, o sea, no digo que es fácil porque comprender a personas de otra área y que de otra área lo comprendan a uno, hay unas diferencias de lenguaje. Entonces, igual es difícil esa comprensión, pero hay que hacer el intento. Yo llevo ya algunos años con gente del área biológica, entonces creo que igual se puede, pero hay que uno tiene que poner cierto empeño para entender para interpretar lo que ellos quieren, de alguna manera, y ellos también tienen que entenderlo de alguna manera uno como para ver con qué método uno puede resolver sus problemas, básicamente. Pero sí, o sea, digamos, en definitiva, no hay que cerrarse a los otros métodos que uno no domine o a otras áreas, sino que todo lo contrario, hay que tratar de integrarse en equipos y de alguna manera de abarcarlos, esa es mi opinión, para poder llegar a conocimientos cada vez mejores de los sistemas que uno quiere comprender. Sí, Eso. no, muchas gracias. Ya, no sé si hay más consultas, si no, Yo tengo una pregunta pequeña. sí. Hola, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Sobre tus resultados, ¿cierto? Presentaste la comparación de varios modelos y esa Sí. comparación la realizaste esencialmente utilizando tanto el R cuadrado como el error estándar, ¿cierto? Yo me quedé con la... ¿El qué estándar? Ah, sí, el error estándar, sí, Sí, el error sí, estándar, sí. así es. Entonces yo me quedé preguntando primero porque el R cuadrado es más o menos bien sabido que es una medida de bondad de ajuste global que no es Sí, que exacto. puede verse engañada, digamos. De hecho, en modelos no lineales, yo también creo que hay que ser cuidadoso en el cálculo del R cuadrado. Y quería preguntar si es que tú no utilizaste también otro tipo de métodos de comparación de modelos y me quedó la sensación de que también uno podía hacer test de hipótesis para ver qué tan Sí. apropiado es el modelo. No sé si pudiste explorar cosas de ese estilo. Sí, no, digamos, efectivamente tú tienes razón en que estas son medidas de cuantificación, criterios de bondad de ajuste más bien globales, ¿cierto? Porque te mide, en el fondo, este es el error, o sea, esta es, en el fondo, en la distancia entre los datos y los valores teóricos, digamos, efectivamente, y esto, bueno, la varianza explicada, etcétera. O sea, son medidas globales, efectivamente. En otro trabajo, en particular en este de acá, tengo, a ver, déjame pensar, claro, en este de acá doy ciertas medidas más bien sobre lo que tú dices, doy hago más bien cierta descripción de cómo los modelos que son más complejos aquí los modelos, entonces por esa razón tuve que analizar desde otra óptica de qué maneras los modelos ajustan a los datos usando medidas más locales y no tan globales como tú dices, efectivamente. Bueno, y una forma de estudiar eso es, por ejemplo, estudiar qué pasa con los residuos, por ejemplo. O sea, estas cantidades de acá, ¿cierto? Por ejemplo, por decirte algo, detrás de ¿cierto? Los residuos, que son estas cantidades, ¿cierto? La hipótesis que hay detrás de minimizar estos residuos es que, bueno, para poder llevar a cabo todos estos cálculos,
no, estas son cantidades asintóticas que se comportan como una cierta distribución normal cuando uno tiene suficientes datos, en el fondo. Por ejemplo. Pero no solo eso, sino que también uno requiere que las mediciones sean independientes de la una de la otra y que de alguna manera, la observación, el U, la variable estado, sea independiente de la medición. Y eso no siempre, en la forma que uno da el residuo, no siempre se cumple. Entonces, en el trabajo que yo estudié acá, el trabajo que yo hice, este trabajo del cáncer, lo que yo hice fue determinar de dos maneras la optimización, hacerla de dos maneras, con el residuo absoluto, que es como lo hice en este trabajo, y el residuo relativo, por ejemplo, y uno puede poner otras formas de error. O sea, la diferencia entre la cantidad el dato experimental menos la cantidad teórica, partido, por ejemplo, por la medición, es el error relativo, si tú quieres, pero hay otras maneras, de modo de que se acomoden bien a la hipótesis estadística que hay detrás, que yo aquí ¿A qué ni te siquiera la refieres mencioné. ¿a qué te refieres con ese? Porque ya es difícil estandarizar los residuos cuando uno está en un modelo lineal. Y en un modelo Sí. no lineal, la estandarización de residuos, porque tú tienes razón que los residuos dependen no son independientes entre ellos por causa del proceso de estimación, ¿cierto? Claro. Y por lo No tanto, necesariamente. uno tiene que estandarizar los residuos porque están en escalas diferentes. Sí. Pero ¿cómo se realizó la estandarización del residuo en el contexto no lineal? Yo entiendo que existen distintas propuestas, muchas de ellas basadas en estandarización mediante los leverage en ese contexto no lineal, y es un problema más o menos abierto, digamos, ¿cuál es la mejor elección de residuo? Sí, no, yo aquí no me ocupé siquiera de eso porque en el fondo o sea, ¿por qué razón? Principalmente porque los modelos, si te fijas, son bien, de hecho son cuasi lineales. Bueno, tú dices que aún con los lineales podría haber esos problemas, pero en el fondo tuve un ajuste razonable de un principio. ¿Por qué? Porque si te fijas, bueno, en las figuras uno ve que ya los ajustes son relativamente razonables, ¿cierto? Entonces, no me ocupé mucho de ese problema, pero en el trabajo que te mencionaba del cáncer, sí me ocupé más. ¿Por qué? Porque los resultados a priori no necesariamente daban resultados de ajuste cualitativamente tan buenos. Entonces yo empecé a mirar más de cerca las hipótesis que se requerían para poder calcular los residuos de una manera o de otra. Y ahí me di cuenta que, bueno, que uno podía calcular de distintas maneras los residuos, en realidad. Pues. Entonces, sí, o sea, no soy experto en eso de los leverage que dices tú, pero uno en principio puede calcular de varias maneras los residuos, según lo que yo entiendo, y escoger la forma que mejor se adecue para la hipótesis de independencia de las observaciones, de independencia de las observaciones respecto de los datos, etc. Entonces, aquí no me ocupé porque daba buenos resultados de ajuste prácticamente de inmediato. ¿Ah? Y sé que ahí, bueno, tengo que estar sí o sí cerca del óptimo. ¿Ya? Pero claro, si me hubieran dado malos resultados, yo hubiese dicho, aquí hay algo mal, no estoy necesariamente haciendo lo que yo espero, ni mi modelo, ni mi hipótesis estadística probablemente. Pero para este caso, que eran modelos tan buenos, en el sentido que son modelos más bien, estos de aquí son modelos que no son modelos autónomos de partida y son cuasi lineales, porque en realidad, si se fijan, este primer término, el lineal en la variable, la única no linealidad viene del R, de las tasas de respiración, pero son no linealidades bien amigables, por lo tanto se pueden hacer razonablemente bien el trabajo y los resultados corroboran, al menos cualitativamente, que son buenos. Pero efectivamente hay otros estudios como los del cáncer que no necesariamente los modelos son tan amigables como para poder llegar y decir, esto se ajusta todo muy bien y no hay nada que discutir respecto de la hipótesis. Pero aquí no tuve necesidad de ello, simplemente. Ok, muchas gracias. Si eso responde a la pregunta. Digamos. Sí, muchas gracias. Voy a mirar el paper que mencionas. Sí, bueno, qué bueno. Muchas gracias. Al final ya estamos un poquito contra el tiempo, pero también hay que tomar a nosotros nuestro tiempo. Muchas gracias por la presentación. No sé
mañana justo en el primer bloque tenemos espacio libre, no sé, hay que optimar los tiempos. Es decir, hoy para la última presentación dejo a Rodrigo hacer la introducción al que haga la presentación.